Amados hermanos y hermanas en Cristo, retomando el último mensaje, continuaremos hablando del quinto día de la creación. En ese día, Dios creó peces en las aguas y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis capítulo 1, versículo 21 nos lo detalla. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Es decir, Dios creó los grandes animales acuáticos y a todos los seres que se mueven en las aguas según su género. Continúa el pasaje, y toda ave alada según su especie. En otras palabras, Dios creó todo ser según su género y especie. Finaliza la cita diciendo, y vio Dios que era bueno. En ese momento, Dios creó no solo a los peces de agua salada, sino también a otros seres de agua dulce o de río. Repito, Dios creó a todo ser viviente que se mueve según su género. Esto es, también creó los mariscos, moluscos como calamares y pulpos, criaturas que se arrastran por el fondo de los mares como cangrejos de mar y de río, y plantas acuáticas. Los grandes monstruos marinos que se mencionan específicamente en este verso se refieren a peces de gran tamaño como las ballenas. En el libro de Job leemos de un gran pez. Actualmente la ballena azul antártica es el animal más grande del planeta. Alcanza a medir hasta 33 metros de largo y llega a pesar hasta 180 o 190 toneladas, el equivalente a unos 33 elefantes. A diferencia de otros peces, las ballenas no ponen huevos, sino que dan a luz crías llamadas terneros. Los amamantan con leche y respiran a través de pulmones. De hecho, los terneros de la ballena azul son los bebés más grandes de la Tierra. Al nacer ya pesan alrededor de 4.000 kilos con una longitud de 8 metros y aumentan 90 kilos por día. Es probable que su tasa de crecimiento sea una de las más rápidas en el mundo animal, con un aumento de varios miles de millones de tejidos en los 18 meses desde la concepción hasta el destete, una prueba más de la veracidad de la creación de Dios. Por eso, la biología animal define a las ballenas no como peces, sino como mamíferos acuáticos con placenta, algo muy especial. Eso quiere decir que tienen sangre caliente, respiran por los pulmones, no por las branquias como los peces, dan a luz, no ponen huevos y producen leche para sus crías. Los mamíferos en términos biológicos se crearon el sexto día, pero Dios en su palabra dice que las ballenas, que eran grandes monstruos marinos, fueron creadas el quinto día, el mismo día en que se crearon otros peces. Dios también nos da indicios para saber cuánto tiempo han existido esos gigantescos mamíferos. Los científicos concuerdan que las diferentes clases de ballenas que existen hoy han existido hace millones de años. Algunos estiman que su origen se remonta hace más de 52 millones de años. Al observar el desarrollo de las ballenas, comprenderá por qué los animales no evolucionaron, sino que fueron creados por Dios. Los evolucionistas afirman que los peces primero evolucionaron de tal manera que se adaptaron a vivir tanto en el agua como en tierra firme.
Posteriormente, en ese supuesto proceso de evolución, se aclimataron en forma definitiva a vivir en tierra firme. Aseveran que también se dio el proceso inverso, esto es, que mamíferos como las ballenas, que originalmente eran animales terrestres, luego evolucionaron para convertirse en cetáceos, es decir, en mamíferos marinos. Como ya dijimos, las ballenas no ponen huevos, sino que dan a luz a sus terneros, esto es, a sus crías, los amamantan con leche y respiran a través de pulmones. Ahora bien, los evolucionistas arguyen que originalmente las ballenas eran mamíferos, pero como había tan poco alimento en tierra firme, se vieron obligadas a buscar sustento en el mar y que por vivir en el mar evolucionaron por un periodo indeterminado de tiempo hasta llegar a ser cetáceos o mamíferos acuáticos. Esto es lo que pregona la supuesta teoría de la evolución. Insisten en el argumento que algunos animales, como no tenían que comer en tierra firme, se adaptaron por necesidad al hábitat del agua donde había mucho más alimento. Como fundamento de su teoría, presentan un fósil de una ballena que tiene restos de extremidades. Hermanos, por favor, al escuchar este mensaje, vean si esto tiene algún sentido. Sin embargo, el fósil o resto del animal se veía así desde el principio. Miren a las focas o lobos marinos. Tienen algunas partes que se asemejan a extremidades, lo que hacía presumir que podían estar en una fase de transición intermedia entre los animales acuáticos y terrestres. No obstante, animales como las nutrias y las focas se crearon originalmente a su imagen, es decir, de acuerdo a su especie y género. No son una etapa intermedia de un animal en un proceso de supuesta evolución. Además, la teoría de que un animal terrestre se convierta en un animal acuático va en contra del ciclo evolutivo en el que insisten los propios evolucionistas. Los evolucionistas recolectan fragmentos de información y usan su prolífica imaginación para manipularla y ajustarla al marco teórico de esa trasnochada hipótesis, llegando a afirmar un principio que, por lógica, completamente contradictorio con su propia teoría. Es una cosa de locos, no tiene sentido alguno. Hermanos, piense en esto por un minuto. ¿Cómo podría un pez evolucionar para que sus aletas desaparecieran y en su lugar se formaran extremidades? Los evolucionistas también insisten en que las ballenas habían sido originalmente animales terrestres, pero que sus extremidades desaparecieron y en su lugar se formaron aletas. Comparemos ambas afirmaciones. ¿Sería posible tal cosa incluso si pasaran miles de millones de años? Esos científicos afirman que algo tan extraño como eso puede suceder en un periodo indeterminado de tiempo. A mi modo de ver, es mucho más improbable que algo así acontezca con el paso del tiempo. Lo explicaré en un minuto. Incluso a los propios evolucionistas les cuesta creer en la hipótesis que los peces pueden evolucionar hasta convertirse en animales terrestres en un determinado periodo de tiempo. Aún así, insisten en esa supuesta teoría de la evolución paulatina, aunque admiten en cierto grado que esa misma teoría es extremadamente improbable, se mantienen firmes en que aún puede ser posible si transcurre un periodo largo de tiempo. Así explican esos científicos la teoría de la evolución. Sin embargo, si lo analiza detenidamente, concluirá que esa teoría no es más que una mera especulación. Para que los peces evolucionen y puedan vivir en tierra firme, se necesitarían cambios realmente imposibles de darse. ¿Podría acaso un tiburón salir del agua y vivir en tierra firme si sus aletas simplemente desaparecieran y en su lugar se formaran extremidades? Digamos que pasaron cientos de millones de años y las aletas se convirtieron en extremidades. Supongamos que evolucionaron de esa manera. ¿Cómo podrían alimentarse durante ese largo proceso de evolución? Alguien debería hacerlo. ¿Por qué razón saldrían del mar, de su hábitat natural, donde tienen alimento y sustento,
para vivir en tierra firme en un entorno completamente nuevo e incluso hostil. Digamos que salen del mar, pero sus aletas ya no les sirven para desplazarse. Como no pueden moverse libremente, no podrían alimentarse. Además, ¿qué clase de alimento ingerirían? Durante esos cientos de millones de años que se supone dura ese proceso de evolución, ¿cómo habrían subsistido? ¿O acaso no necesitarían de alimento para que un proceso tan complicado de conversión de sus aletas en extremidades se lleve a cabo? No se olviden que para que funcione el proceso de evolución es imprescindible la alimentación para sobrevivir. La evolución no tarda 1 o 2 años en completarse, supuestamente lleva cientos de millones de años. ¿Por qué los grandes científicos evolucionistas no piensan en estas cosas básicas? Para poder respirar fuera del agua mientras están en tierra firme evolucionando, todos sus órganos internos también tendrían que cambiar. En la isla de Jeju, en Corea del Sur, hay expertas buceadoras. Han vivido buceando como sus antepasados durante cientos de años. No obstante, no pueden vivir bajo el mar. Sus antepasados han vivido de esa manera, madres, hijas, nueras, etcétera. Sin embargo, ninguna de ellas puede vivir bajo el agua porque sus órganos no están adaptados para respirar en el agua. Durante muchos años han buceado, pero no pueden respirar bajo el agua. Repito, para que un pez pueda respirar fuera del agua, en tierra firme, todos sus órganos internos tendrían que cambiar. Y deberían de cambiar todos a la vez para poder respirar. Esos cambios no podrían realizarse por separado. Por otra parte, es poco probable que las aletas se hayan convertido primero en extremidades y todo lo demás haya cambiado después de años. No es posible. Todos los órganos internos y externos deberían cambiar a la vez. ¿Acaso no es esa la única forma en que es posible la evolución? Por ejemplo, si sus aletas desaparecieran y se formaran extremidades, pero aún respiraran por las branquias, no podrían sobrevivir en tierra seca. Eso significa que la morfología de toda la estructura de su cuerpo tendría que cambiar simultáneamente. Incluso si eso se diera, habría otros problemas. En medio de esta supuesta vorágine de cambios evolutivos, las funciones biológicas, de hecho, podrían haberse alterado y ser inestables. Sin embargo, los evolucionistas insisten en que este proceso intermedio inestable se mantuvo por un periodo prolongado de tiempo. Dicen que los animales, en esa fase de transición, en su estado intermedio, con partes de su cuerpo inestables y con sus aletas y extremidades incompletas, sobrevivieron durante un periodo de tiempo indeterminado. ¿Acaso eso es posible? ¿Se imaginan? Seres marinos que respiraban bajo el mar habrían salido a tierra firme, respirado aire y vivido bajo el sol sin ningún tipo de problema de adaptación. Sus funciones corporales deberían ser como las de un animal terrestre. No obstante, esa metamorfosis, se supone, se efectuó en forma gradual durante miles o millones de años. Pregunto, ¿cómo podrían haberse acoplado a ese nuevo entorno? Incluso si alguien los hubiera alimentado, su dieta alimenticia sería diferente en tierra de la que solían tener en el mar. En el mar nadaban para alimentarse, pero al salir y vivir en tierra firme deberían cazar de diferente manera para conseguir su alimento. No podrían haber sobrevivido mucho tiempo, ni siquiera algunos años. Sin embargo, los evolucionistas afirman que esas especies evolucionaron durante millones de años. ¿Quién podría creer eso? ¿Podrían esos animales con un aspecto tan extraño mantener su especie durante ese periodo de evolución por tanto tiempo? Con un sistema corporal inestable, no les sería nada fácil hallar comida y agua en tierra firme. Lo más probable es que fueran presa de otros animales y, al final, se extinguirían antes de evolucionar y convertirse en animales terrestres. Además, en el momento en el que se supone existieron esos animales en etapa de metamorfosis, ya habían seres humanos en esta tierra y el hombre en ese periodo se alimentaba de carne animal, por lo que no creo que simplemente dejara que esos animales evolucionaran sin antes cazarlos.
Otra pregunta, ¿cómo podrían aparearse para reproducirse? Los peces ponen huevos y los huevos se convierten en peces. ¿Cómo podrían transformarse tan rápidamente para aparearse y parir crías? ¿Cómo podría todo esto ser posible si un animal en ese estado intermedio de evolución hubiera existido alguna vez? Entonces debería haberse encontrado algún resto fósil y los primeros en publicitarlo hubieran sido los evolucionistas que se toman el trabajo de dar notoriedad a cualquier cosa que sustente su teoría a pesar que sea algo sin importancia. Hermano, por favor, no se deje engañar. La mayoría de los fósiles que se han descubierto hasta ahora tienen la misma estructura corporal general que tienen los animales que existen actualmente. Hay fósiles que los evolucionistas argumentan como eslabones perdidos, pero se ha demostrado que son un engaño o que eran de animales cuya estructura corpórea era la misma desde el principio. Por ejemplo, los fósiles que los evolucionistas presentaron como ancestros evolutivos de los seres humanos eran un simple y burdo fraude. Un fósil conocido como Ramapithecus, que se creía era un antepasado del hombre, resultó corresponder a un género extinto de primate, es decir, a un mono. El hombre de Piltdown es conocido por ser uno de los más grandes fraudes en historia de la paleoantropología, principalmente porque se creyó verdadero durante más de 40 años. Al final se determinó que la mandíbula de ese esqueleto correspondía a un orangután, el diente suelto a un mono y el cráneo a un hombre. Hermanos, desde el principio Dios creó todo según su especie y género. No hay ni se pueden hallar fósiles de lo que mal llaman eslabones perdidos. Aquí no hay nada perdido. Los únicos que están perdidos son los que creen en la teoría de la evolución. Algunos buscan ansiosamente eslabones perdidos en todo el mundo, pero tal cosa no existe. Incluso si lo hubiera, sería algo manipulado, pero no hay nada así. Un animal terrestre nunca podría convertirse en una ballena, ni un pez podría evolucionar y llegar a ser un animal terrestre. Los peces fueron creados según su especie en el quinto día y Dios creó a los animales terrestres en el sexto día según su especie. Aquí termino. Génesis capítulo 1, versículo 21 nos dice que en el quinto día Dios había creado toda ave alada según su especie. En el quinto día Dios creó aves de todo tipo, cada una produciendo crías de la misma especie. Sin embargo, los evolucionistas afirman que los animales terrestres primarios evolucionaron hasta convertirse en aves. Ahora bien, hagamos un esfuerzo sobrehumano e intentemos imaginar el proceso por el que un animal terrestre se transformaría en un ave tal como afirman los evolucionistas. Primero, sus extremidades delanteras tendrían que convertirse en alas. Entre las cuatro extremidades, repito, las delanteras deberían convertirse en alas y las traseras tendrían que transformarse en extremidades propias de un ave. ¿Se imaginan? Las dos extremidades delanteras deberían transformarse en alas. ¿Y cómo quedarían las traseras? ¿Cuántos dedos tienen las extremidades de las aves? Tendrían que cambiar. Sus patas gruesas deberían convertirse en extremidades delgadas de aves. Además, para que esa hipotética evolución se pudiera realizar, debería haber tomado miles o millones de años. Pregunto, durante ese tiempo, ¿cómo pudieron alimentarse esos animales que estaban en proceso de evolución y que no podían valerse por sí mismos? Alguien tuvo que alimentarlos para que pudieran sobrevivir mientras evolucionaban. Caso contrario, morirían y ahí se acababa la evolución. Durante esos miles o millones de años que durara ese imaginario proceso evolutivo, esos animales en fase de transición deberían haber muerto producto de alguna plaga o virus o simplemente por ataque de otros animales. ¿O acaso debemos simplemente creer que miles de animales marinos salieron a tierra firme para evolucionar y nada les pasó durante esos miles o millones de años?
¿Es eso acaso factible? No tiene sentido. Habrían muerto de hambre, pero se supone que no murieron y que debemos creer que continuaron evolucionando durante cientos de millones de años. Todo eso es imposible. Ni siquiera existe la mínima probabilidad de uno entre 1.000 millones. No obstante, en los colegios se enseña esto. No enseñan el proceso de creación de Dios. Bueno, retomando el tema, los seres marinos que supuestamente habrían salido del mar para vivir en tierra firme deberían transformar no solo sus extremidades, sino también la estructura de su cuerpo y los órganos internos para que pudieran volar. Su piel, pelaje, dermis tendría que cubrirse de plumas. Sin plumas, un ave no puede volar. Si un ave vuela a gran altura, necesita de su plumaje para proteger su cuerpo del frío y poder volar en zonas álgidas o frígidas. Y además del plumaje, la forma de su cuerpo debería ser diferente a la de un animal terrestre. Su forma debe ser aerodinámica. Sin embargo, incluso si a un animal de alguna manera le salen alas, eso no haría que volar inmediatamente. Requeriría un proceso de aprendizaje o de imitación al ver a otras aves volar, en ese caso a su madre. Supongamos que tiene un automóvil último modelo con un motor de mucha potencia. Pregunto, si se le instalara a ambos lados alas, ¿acaso podría volar? Claro que no. No importa cuántos siglos pasaran, ese coche modificado nunca podría volar. Así como un automóvil modificado no puede convertirse en un avión, un animal terrestre no puede convertirse en un ave. Si observa de cerca las aves, verá que están especialmente diseñadas para volar. El más mínimo detalle, su forma y las características de su estructura corporal e incluso sus instintos se han creado para adecuarlas a volar. No solo las aves, sino todas las criaturas tienen características excepcionales para sobrevivir en un determinado entorno o hábitat. Las criaturas no pueden obtener esas cualidades por sí mismas. Todo eso lo ha dado Dios creador. Por eso, en Job, capítulo 12, versículos 7 al 9, leemos: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Sí, hermano, la mano de Dios, de nuestro Dios y Padre, hizo a todos y cada uno de los seres vivientes. Él los creó. Las escrituras dicen que si los animales pudieran hablar, dirían que fueron creados por la mano de Dios. Incluso los animales reconocen a este Dios creador. No obstante, el ser humano, dotado de percepción, no busca a Dios y no cree en Dios. Es una pena. Los biólogos y muchos estudiosos y académicos reconocen que ciertos animales y plantas poseen características excepcionales y únicas. Estudian estas características para aplicarlas a tecnologías de vanguardia. Este tipo de estudio se llama biomimética o biomimetismo. En el próximo mensaje continuaremos desarrollando este tema. Hoy en día, la ciencia reconoce que ciertos animales y plantas poseen características excepcionales y únicas. La biomimética es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras y de vanguardia. Uno de los principales temas de estudio biomimético es la libélula, con la que estamos muy familiarizados. Los científicos estudiaron los ojos de las libélulas y desarrollaron lentes de cámaras ópticas con un radio de vista angular de 360 grados. Aquellos que tienen buen corazón reconocerán la existencia de Dios creador al observar las características de ciertos animales y plantas. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación.
Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.